¿Vale? Entonces, hoy seguimos con otra exposición. Vamos a escuchar los compañeros que nos hablan de biotecnología. ¿Sí? Un término bastante amplio que reúne muchísimos campos que son pues fundamentales en la tecnología moderna. ¿Vale? Entonces, la palabra a los compañeros. Compañeros, pues como el profesor ya me decía, nuestro tema es biotecnología y los integrantes que somos mi personal, Cristian Raúl, Carlos y Diego. Pues como primer tenemos que es la biotecnología, que como tal la biotecnología es toda aplicación tecnológica que se utilice elementos biológicos o sus derivados y que sea como para fines específicos. La biotecnología es un área multidisciplinaria, pues porque incluye lo que es química, biología, ingenierías, y como tal su fin va muy aplicado a lo que es a la agricultura, a la farmacia, ya a los estudios en el cuerpo humano, a la ciencia de los alimentos, entre otros. Como tal vamos a hablar un poco de la historia, pues la historia todavía simplificar un poco. Sí, pues la historia como tal de la biotecnología se extiende desde muchísimo tiempo atrás, desde los egipcios e incluso tiempo antes, en donde antes de conocer lo que eran bacterias o todo este tema, ellos se relacionaban mucho, digamos, con lo que era la fermentación, aunque tampoco lo conocían como pues con este concepto, la creación de pan con levadura, la cerveza casera, todo eso ya era uso de la crianza de los animales, ya era como tal biotecnología que era usar los recursos de la naturaleza para un fin común que necesitaban. Entonces, pues vamos a desplegar esto un poco como en periodos importantes que tuvo como tal la biotecnología. Entonces, como tal, pues tenemos esto, digamos del año 6000 hasta el 1700, 6000 antes de Cristo hasta 1700 después. Como tal no hay un tiempo de investigación en la biotecnología, pero sí hay labores que se realizan ya a modo casero, como lo que yo les decía. Entonces hay fermentación láctea, en donde se hacía, digamos, yogur, quesos, había producción de pan con levadura, producción de cerveza, que todo esto era como para el ámbito casero y como de la cocina, de la comida, de las culturas, pero como tal no se conocía como la estructura de los microorganismos, que eran los que prácticamente daban vida a lo que hoy conocemos como la biotecnología. Ya del año 1700 al 1900, entonces ya se empieza a ayudar este tema con lo que es el método empírico y la revolución industrial. Entonces ya empiezan innovaciones como lo que fue la invención del microscopio, que es como la parte inicial ya en la biotecnología. Lo que fue ya la inclusión de método empírico en las investigaciones, avances tecnológicos y científicos, como lo que fue estudios sobre la fermentación, el estudio de la herencia, de cómo pasaban las características de los padres a los hijos, el estudio de enfermedades, todo eso se vio en este periodo. En el periodo de 1900 al 1953, entonces influye mucho lo que son las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque es que las guerras mundiales como tal dieron una visión a lo que era ya la biotecnología dedicada a la farmacéutica y a la fermentación para producir acetona a partir del almidón. Todo eso, pues, en la Primera Guerra Mundial la acetona se anunciaba como para derivados y ayudas en la pintura. Y en la Segunda Guerra Mundial el foco estuvo entonces la biotecnología en lo que fue la farmacia para hacer compuestos farmacéuticos.
el periodo del 53 al 76, entonces como hito más importante tenemos ahí ya como la estructura del ADN, que en este tiempo fue descubierta y fue lo que dio como hincapié a lo que fue después ya la biología, la química, la biotecnología, ingeniería genética, en fin. En el periodo del 77 al 99, entonces ya tenemos lo que es el nacimiento de, digamos, de un uso de la biotecnología más comercial, porque ya se tuvo, digamos, la comercialización del producto como fue la insulina humana, producida por bacterias. Esta bacteria era la... Era una insulina que a partir de la producción de bacterias se pudo reproducir para ya después comercializarse. Ya en el periodo 2000 al 2013, entonces ya era la era de la convergencia, en donde ya empieza a vincularse más áreas como era la nanotecnología, biotecnología, ciencias cognitivas y de la información. Entonces ya empieza como a estructurarse más lo que es la estructura del ADN del cuerpo humano, se empieza a registrar en totalidad y se empiezan a conocer nuevas estructuras de ADN de bacterias y de otros animales, lo que va ayudando a que la biotecnología tenga como un uso específico en la medicina, por lo menos, para ayudas en enfermedades y todas esas cosas como estas. Bueno, tenemos como unos personajes importantes acá, que son Gregor Johann Mendel, Louis Pasteur, James Watson, Francis Crichton, George Wells y Edward Taylor. Entonces, Mendel como tal, Mendel lo que era un monje austriaco, que lo que hizo fue hacer investigaciones en cómo las características pasaban de los padres a los hijos. ¿Esto cómo lo hizo? Él hizo estudios en las arvejas. Esto lo hizo, ¿por qué? Porque las arvejas eran como tal como el alimento que más fácil se podía conseguir en los mercados, y que él tenía una razón, y era que se podían autofecundar y cruzarse con otras plantas, que se llamaba fecundación cruzada, que era lo que él necesitaba para sus estudios. Entonces, como tal, acá tenemos la imagen. Entonces, como tal, lo que él estudió en las arvejas fue el tipo de tallo, la posición de la flor, el color de los pétalos, la forma de la vaina, el color de la vaina, las formas de las semillas y el color de las semillas. Entonces acá pues estamos viendo, digamos, el color de la semilla, las texturas que tiene, en dónde van haciendo la flor, y como tal todo eso fue el aporte importante que le hizo como a la biología. En la época de él no fue muy tenido en cuenta, pero ya después fue como el nacimiento de la biología con los estudios de la herencia que él hizo. Entonces, Louis Pasteur hizo grandes investigaciones en lo que fue, digamos, las diversas fermentaciones y pasteurizaciones, por eso el término de pasteurizar, y enfermedades contagiosas. Entonces, aquí adelantico tenemos, digamos, en lo que hizo fue un estudio en cómo podríamos proteger los alimentos. Podríamos decir de que, digamos, al pasarlo por un estado en donde al hervirse estuviera casi nulo de cualquier organismo vivo, y después de pasarle técnicas al frío, el vapor como que condensara por estos tubos, y acá se puede ver entonces como tal que ya los microorganismos no pueden ingresar y la sustancia adentro queda como libre de todo organismo o microorganismo que pueda contaminarlo. Ya él después lo que hizo fue romper lo que fue el cuello y dejar pasar para ver cómo hacían los contaminantes pues uso en esta sustancia. Esto ayudó mucho para lo que fue, digamos, en el vino y la cerveza, para ver cómo era que esto podía ampliar la vida que tenían estos productos. Otras dos personas que ya las había nombrado, entonces, eran Watson y Crick, que pues ellos en
en la década de los 50-60 hicieron lo que fue el descubrimiento de la estructura del ADN. Ellos ya sabían que había 4 bases que eran la timina, la guanina, la citosina, la adenina, y que estaban formados por enlaces de fosfato y azúcar, pero como tal no se tenía conocimiento de cómo era que estaba la estructura. Entonces ellos, con investigaciones y con unas imágenes que ya se habían hecho antes otras personas, ellos empezaron a hacer con unos metales como la investigación, hasta cuando ellos propusieron como la estructura que hoy conocemos, que es la de doble hélice. Esto también fue parte de ahí que nació la biología, ya en el estudio de células y ya de genes después. Lo que fue Beatrice y Tatum, ellos lo que hicieron fue una hipótesis que se llamaba un gen, una enzima. ¿Qué era esto? Ellos tenían un gen que es el Neurospora crasa, que era un organismo haploide, que el organismo es de un solo juego de cromosomas, y ya luego era, pues durante la vida pasaba a un estado diploide, que era de 2 juegos de cromosomas. Ellos vieron que este gen se podía mantener en el medio ambiente solo, pero cuando lo colocaban con sustancias o con medio mutante como eran los rayos X, entonces ellos lo que hacían era que botaban un gen mutante que de por sí solo no podía reproducirse en el área, en el medio ambiente. Entonces ellos, con la ayuda de lo que era un aminoácido como la arginina, vieron cómo esto se podía reproducir y vieron de que un gen producía una enzima. Vete rápido por la parte histórica, que sí, ya estás muy tarde, y seguimos. Está bien, sí, pero como para estar en la tiempo. Listo, entonces pues ya como había mencionado mi compañero, la biotecnología tiene bastantes aplicaciones, y en la búsqueda de catalogar las aplicaciones de la biotecnología la manejaron en 4 tipos, en 4 colores, que es la roja, que es biotecnología médica o sanitaria, que básicamente es aplicaciones médicas, creación de fármacos, terapias químicas, ese tipo de cosas. La verde, que es para aplicaciones agrícolas, como ya se había hablado de cultivos transgénicos. La azul, que estudia los organismos acuáticos. Hay bastantes aplicaciones, pero entonces hasta ahorita todavía está muy, o sea, la investigación todavía no está muy madura. Y la blanca, que es para procesos industriales, que es como las que más se usan. Entonces, vamos a hablar de cada uno. Entonces, primero, la biotecnología roja comprende las aplicaciones terapéuticas de diagnóstico para la salud en animales y seres humanos, y investigación biomédica. Entonces, en la biotecnología roja tenemos algunos campos, como el diagnóstico molecular, que es la detección de marcadores moleculares o de genes para detectar enfermedades y así dar diagnósticos tempranos y atacar la enfermedad elegir el mejor tratamiento para atacar la enfermedad. Se toman marcadores genéticos, pueden ser proteínicos, moleculares, y de esta forma también se llama lo que es la medicina personalizada, donde se administra la droga adecuada al organismo adecuado en el sitio preciso. Tenemos también la ingeniería celular y de tejidos, que es la producción de tejidos. En base se usa células madres o cultivos celulares para reemplazar un tejido dañado o tejido extirpado. Tenemos proteínas recombinadas y anticuerpos monocelulares, que se basan en la utilización de células para la producción de fármacos de forma barata y eficiente. Estas tecnologías se han podido descubrir y producir multitud de sustancias de capacidad terapéutica. La terapia génica es otra, que es básicamente la modificación de material genético de línea somática para aumentar, sustituir o disminuir expresiones de ciertos genes en pro de curar enfermedades o características complicadas. Tenemos descubrimientos de nuevos fármacos, entonces se está llegando a que ya las vacunas solamente vamos a tomar la parte que neutraliza el virus y no utilizar todo el patógeno no utilizar todo el patógeno, sino solo la parte que inhabilita el virus. Tenemos descubrimientos fármacos con organismos del mundo marino y plantas o animales.
Tenemos nuevos sistemas de administración de fármacos, en conjunto con la tecnología, entonces se están diseñando dispositivos para la administración controlada de fármacos que puedan ser implantados en el cuerpo y que se administren automáticamente según las circunstancias. Tenemos la genética de poblaciones y la farmacogenética, que es básicamente el estudio genético de una población, detectar variables ambientales y enfermedades para buscar tratamientos óptimos en las poblaciones. Esto también haría parte de la medicina personalizada. Ahora pasamos al siguiente, que es la biotecnología blanca, la biotecnología industrial. Verde. Sí, la blanca. Entonces, básicamente es usar herramientas en la industria para aplicación de herramientas de la naturaleza en la industria. Lo que busca es reemplazar las tecnologías contaminantes con unas tecnologías que sean biodegradables y que generen menos impactos al medio ambiente. También tiene la ventaja de que, por ejemplo, en los procesos químicos actuales, los químicos necesitan procesarse a altas temperaturas y altas presiones, y los microorganismos funcionan a temperaturas y a presiones normales. Entonces eso pues abarata mucho más la producción de todo este tipo. Entonces, en la parte de tecnología blanca se manejan varios campos. Entonces tenemos lo que son químicos, textiles, alimentos, fármacos. Entonces prácticamente es aplicable a casi cualquier sector del sector industrial. Entonces primero tenemos nuevas fuentes de energía y nuevas tecnologías. Entonces sería la generación de bioplásticos, nuevos tejidos, materiales para la construcción, por biotransformación y generación de biomateriales que generen residuos biodegradables, o sea, que se reduzcan los efectos tóxicos en el medio ambiente. La generación de bioetanol, de biodiesel o biomasa para reemplazar los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de invernadero. En parte de la química, la nanobiotecnología, tenemos que están empezando a controlar las moléculas provenientes de seres vivos, pues están emulando moléculas para crear células artificiales para suplir necesidades que tengan las personas. También se están usando bioprocesos celulares y se están creando las células como fábricas para generar productos de una forma más eficaz y más barata. Tenemos la limpieza de contaminantes, es una de las más importantes, que es utilizar microorganismos en el caso de pronto los derrames de petróleo en el mar. Entonces, utilizar este tipo de organismos para que ayuden en la limpieza de este tipo de accidentes. En las mejoras de procesos industriales se usan, por ejemplo, hay un caso que es una bacteria que se llama Activosalinus peroxidans, que se usa para procesos de extracción de oro y de cobre. O sea, se usan microorganismos para minería en este caso. La segunda, ahora sí. Listo, la biotecnología verde o agroalimentaria es la encargada o la que maneja los procesos de agricultura. Básicamente pues tenemos lo que son organismos genéticamente modificados, que ya hemos hablado bastante. También se manejan lo que son plantas biofarmáticas, o sea que son plantas que tienen presencia de sustancias terapéuticas, o sea, no son totalmente terapéuticas, pero tienen como medicamentos dentro, pues, concentraciones bajas. Tenemos la producción de bacterias y levaduras transgénicas, que pues usan el mismo principio de los vegetales transgénicos, pero se usan especialmente para mejorar características de fermentación, en caso de vinos, de fermentación de vinos, procesos de quesos o cervezas. Alimentos funcionales, entonces son aquellos que sin tener capacidad terapéutica mejoran el estado de la salud y previenen ciertas enfermedades. Entonces tenemos como productos vegetales con mayores cantidades de ácidos grasos monosaturados para ayudar al hay otros que vienen con más vitaminas y minerales, y hay otros que vienen con aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que no genera el cuerpo, pero pues que el cuerpo los necesita. Pasamos a la biotecnología azul. Es bastante interesante porque se ocupa de las aplicaciones y métodos moleculares en organismos biológicos marinos y de agua dulce. Entonces tenemos primero pues, la acuicultura, que es pues, el cultivo de peces, pero entonces también se maneja como la cría de organismos para alimentar la cría de peces. Entonces se usan, por ejemplo, microalgas, perdón.
Entonces hay microalgas que pueden proporcionar altas fuentes de alimento para los peces del cultivo, pero entonces hay que tener en cuenta en estos casos lo que es dietas, alimentos que pueden ser necesarios, un estudio muy minucioso del cultivo para así implementar ese tipo de alimentos. En la medicina, entonces se contribuye en el avance mediante el desarrollo de nuevas sustancias de origen marino en compuestos bioactivos, adhesivos y no adhesivos, en fin, cualquier biocompuesto que pueda ser usado de entes marinos. Existe el potencial de descubrir nuevas moléculas que alteren la habilidad de células tumorales de unirse, de multiplicarse o de dar lugar a metástasis. Entonces se está investigando en células o en organismos que ayuden a combatir el cáncer y que pues minifiquen las cuestiones de la metástasis y ese tipo de cosas. También están investigando en aislar cantidades elevadas de compuestos novedosos provenientes de invertebrados marinos pues para diferentes aplicaciones de la industria. Tenemos la apología y la ficología, que es el estudio del cultivo de... Bueno, esta parte está dando... la extracción de estos tipos de organismos está dando venía para nuevos alimentos, para bioremediación, para biosensores, cosméticos y productos fármacos. Entonces, la biotecnología está muy apegada a la parte industrial y a la parte médica. También se están trabajando en la reacción contra vertidos de hidrocarburos, lo que ya hemos hablado de organismos que consumen petróleo o ese tipo de cosas, contaminantes en el mar. Y están hablando también de la creación de microalgas y bacterias fotosintéticas que constituyen una cosa complementaria para la creación para la separación de hidrógeno y así crear hidrocarburos, para crear biodiesel a base de estos compuestos de hidrógeno. Bueno, listo. Bueno, de ingeniería genética. Bueno, cuando los científicos se dieron cuenta de que podían interpretar la estructura de los genes, pues centraron sus esfuerzos en aislarlos, analizarlos y modificarlos para finalmente transferir funcionalidades de un organismo a otro que no tenía esas funcionalidades o características. Esto justamente es de lo que se trata la ingeniería genética. Una definición más exacta podría ser el conjunto de métodos que permiten transferir genes de un organismo originador a otro organismo que va a ser receptor y que no tenía ninguna de estas características. Y que además este organismo receptor exprese esas funcionalidades que se estaban provocando. A los genes que se les adiciona funcionalidades se les llama ADN recombinante. Y a las técnicas para hacer esta combinación se le llama técnica de ADN recombinante. Entonces, bueno, para producir un organismo transgénico, básicamente hay 5 pasos que se deben cumplir para llegar al objetivo definitivo. Entonces, el primero es identificar la característica que se está buscando en un organismo vivo que sí la posea. Entonces, para eso vamos a hablar de un caso real, que fue la obtención del maíz BT, que produce una proteína que lo hace inmune a ciertos insectos. Entonces, lo primero que se hizo fue identificar la característica de una bacteria que es resistente a estos insectos, que se llama Bacillus thuringiensis, que está presente en la Tierra. Entonces, esta bacteria presentaba resistencia a estos insectos. Entonces, después lo que se intentó hacer es aislar ese gen, identificarlo, y posteriormente se intentó combinar ese gen identificado con la característica que se está buscando en un gen que sí tenga algún efecto en la planta, que sí tenga alguna funcionalidad, se adiciona ahí. Luego se transfiere el gen a una célula pues en este caso del maíz, y finalmente esta célula, que fue objeto de la modificación, a partir de ella se va a obtener una planta. Entonces el resultado final va a ser darnos cuenta si la planta obtuvo o no la característica buscada. En este caso sí se logró
y a este maíz se le conoce como maíz BT. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de la biotecnología. Entonces, la soja transgénica. Bueno, cuando hay un cultivo, las plantas del cultivo compiten por recursos con las plantas acompañantes, y de esta competencia se desmejora el producto del cultivo, se desmejora la calidad o la cantidad de los productos que se van a obtener. Entonces, para este caso, los agricultores utilizan herbicidas. El problema con los herbicidas es que son agentes contaminantes para el suelo, que son muy específicos para cierta planta acompañante o maleza. Entonces se necesita usar varios si hay presentes en el área varias plantas acompañantes. Entonces, la solución para este caso es hacer que esta planta se vuelva resistente a los herbicidas. Ya se logró, y hay un herbicida que se llama glifosfato, que es menos dañino para el medio ambiente, ¿sí? Se degrada mucho más fácil. Entonces, logrando que las plantas, en este caso la planta de soja, se vuelva resistente al glifosfato, se logra una mejor producción de esta planta y se hace, aumentan las ganancias del área de la industria de la soja. Bueno, en Argentina existe un segundo tipo de soja que, además de ser resistente al glifosfato, también es resistente a ciertos insectos, ¿sí? Es el primer país en donde se ha logrado realizar esta doble modificación genética. Bueno, la tela de araña, como ya sabemos, es un material muy resistente, tiene una gran cantidad de propiedades que se pueden, o sea, el potencial para aplicarla a la industria es gigante. Actualmente las arañas llevan miles de años, miles de millones de años perfeccionando la forma como producen y como tejen sus telas. Entonces ya sabemos que esto en la naturaleza existe. Lo que se intenta hacer ahora es obtener este material y aplicarlo a las necesidades de la industria específica. ¿Cuál es el problema? El problema es que tener muchas arañas en un espacio muy cerrado hace que se comporten de forma caníbal. Entonces no es posible tener una gran producción de seda, y además que ordeñar a cada araña es bastante tedioso. Entonces finalmente lo que se logró fue, se aisló el gen de la araña que produce las hebras de la tela y se insertó en algunas plantas. Entonces, por ejemplo, un grupo de Brasil logró asignar este gen a las plantas de algodón y hacen que en el capullo de algodón salgan fibras de araña. O un grupo en Canadá logró que las cabras, les insertó el gen a las cabras, y en su leche hay fibras de tela de araña. Entonces ya el siguiente paso es identificar el potencial, o sea, realmente dónde se puede aplicar, pero ya se tiene una forma fácil o menos costosa de producir masivamente la tela. Ya. Bueno, esto es genial. La bioremediación es un proceso por el cual se intenta que organismos vivos limpien áreas, ambientes o zonas contaminadas. Entonces el objetivo es que ciertos organismos eliminen o neutralicen agentes contaminantes. Hablo de eliminar cuando las bacterias o el organismo vivo toma el producto objetivo y lo descompone en agentes menos contaminantes. O se dice que se aísla, por ejemplo, para el caso de metales pesados, que algunas plantas absorben estos productos contaminantes y evitan que se difuminen más en el medio ambiente. Entonces eso facilita su eliminación o por lo menos su control para evitar grandes zonas contaminadas. A este proceso de bioremediación, cuando lo hacen las plantas, se le llama fitorremediación.
Bueno, los organismos realmente no son conscientes de sus tareas de limpieza, o sea, un organismo no sabe que está diseñado para limpiar. Es básicamente su metabolismo. Su metabolismo es el que se encarga de, es como el saber cuál es su necesidad, en este caso cuál sería su alimento. Ese alimento vendría a ser ese agente contaminante que nosotros estamos intentando limpiar. Entonces, para el organismo simplemente es una sustancia que le da un beneficio. Y el resultado, que es lo que se intenta, es, bueno, su desecho vendría a ser ese algo útil para los propósitos de limpieza. Esto actualmente ya lo hacen los organismos, ¿sí? Entonces hay algunos organismos que, por ejemplo, sirven para, bueno, se alimentan de petróleo y eso nos ayudaría a limpiar. Entonces básicamente la naturaleza ya lo hace. ¿Cuál sería el papel aquí de la biotecnología? Tiene como propósito crear biosensores. Entonces hagamos el ejemplo de que una bacteria necesite, no sé, algún contaminante, algún pólvora, es uno de los contaminantes que hay. Entonces cuando la bacteria encuentra pólvora, lo absorbe y el agente residuo, lo que da de resultado de su metabolismo, va a ser algo fácil de identificar y ese va a ser el detonante como el alerta que nos puede dar de que en esa zona específica hay un contaminante, en este caso pólvora. Bueno, este es un uso, así que todos hemos sido beneficiados de él. Los jeans están hechos de un material muy rugoso, muy duro, y estos jeans son sometidos a procesos de prelavado o en algunos casos envejecimiento. Este proceso se realizaba, o bueno, algunas veces sí se sigue realizando, es cogiendo la tela del jean, se mete en lavadoras con piedras pómez y se ponen en funcionamiento y eso genera un desgaste. El problema con esto es que obviamente es un desgaste no controlado, no sabemos qué tanto se debe colocar la prenda, con qué cantidad de piedras de estas, y tal vez si se colocan muchas se daña demasiado la prenda, si se ponen pocas no se obtiene el resultado esperado. Además que poner realmente piedras en una máquina lavadora es dañar, no están diseñadas para esto. Entonces se encontró que hay bueno, en 1989 se encontró que hay unas enzimas que son capaces de descomponer las celulosas de la planta de algodón, que es básicamente lo que está hecho los jeans. Entonces lo que hace es destruir un poco las fibras de algodón y hace que las telas sean mucho más suaves. Esto es importante en la industria porque básicamente son 700 millones de dólares lo que mueve la industria de los jeans. Entonces hacer una mejora de una parte del proceso en términos generales es una ganancia grande. Bueno, los mejillones son unos moluscos que se adhieren muy bien a las rocas. Su adhesivo es extremadamente fuerte. Básicamente lo que ellos hacen es producir como una gelatina y que cuando se le agrega hierro a esa gelatina se endurece y es prácticamente inseparable del molusco de la roca a la que se adhirió. En este caso, el Motilus gallopicialis de este molusco, bueno, se logró que el gen que produce el pegante en este molusco fuera duplicado en una bacteria que básicamente es la bacteria más común en todo el mundo, que es el Escherichia coli o E. coli, y a partir de ahí ya se pudo sintetizar el adhesivo. Entonces, prontamente vamos a tener seguramente aplicaciones ya de este super pegamento. Ya se va a tener, Pues sí, profe, pues ahí recordamos algo de eso, nos sería esto, los riesgos y los beneficios. Rapidito, 5 minutos. Entonces, pues como tal en los riesgos los tenemos pues como en dos ramas principales, que los riesgos son riesgos humanos y riesgos ambientales. Así como rápidamente, entonces los riesgos humanos lo que va más es como a las afectaciones que tiene a la vida de los seres vivos
y del ser humano, pues al ser humano sobre todo, y como tal hay unas prioridades que hay, digamos, es en la producción de nuevos virus o bacterias a raíz de la biotecnología, esto que pueda ocasionar graves enfermedades, y están pues separadas en 4 grupos que pues así no las voy a tratar. Otros riesgos que también hay ya van más es como a la ética, entonces que la reproducción asistida del ser humano, entonces el derecho que haya a procrear en las personas, la modificación del genoma humano para tener individuos perfectos, que corporaciones entonces hagan uso de la biotecnología para crear nuevos alimentos, pero como tal ellos patenten estos alimentos y se hagan dueños de la vida que han creado. Entonces se puede ver, digamos, mucho con la agricultura, entonces de que de pronto el arroz, o pues ya el arroz, hay corporaciones como Monsanto, entonces que lo que hacen es que ellos ya tienen un arroz transgénico que es propio de ellos, y lo que hacen es que ellos lo venden y se vuelve autoritario este tema y ya no va a ser como el libre para cualquier persona. Bueno, la UNESCO es como la organización mundial que hace como una vigilancia sobre esto para que siempre estos tratamientos respeten el derecho a la libertad y a la dignidad del ser humano. Bueno, ya, pues hay un video que Entonces, muchas gracias a los compañeros, fue rápido porque no había mucho tiempo, pero buena exposición. ¿Sí? Entonces, ya hoy es tarde para hablar del proyecto final. Me acuerdan, la próxima clase pasan en la pausa al final de la clase para hablar de eso. Que tengan buena noche y nos vemos en 8 días.